Ingeniero Jean-Pierre Chávez Aguirre, es un placer que usted nos haya concedido esta entrevista Muchas gracias. por su importante obra Diseño sismo resistente de edificios con disipadores de fluido viscoso. Es una obra sumamente crucial para un país altamente sísmico como el Perú. Exactamente. Quisiéramos que en primer lugar nos ilustre sobre el título mismo. Dice, de edificios con disipadores de fluido viscoso. Bueno, primeramente agradecido con usted por la oportunidad que me brinda de poder dar a conocer mi primera obra, en la cual me siento muy feliz, muy contento. Y el libro está centrado en sí, y el título lo dice, en implementar una nueva metodología de análisis y diseño, en la cual nosotros vamos a inducir, vamos a adicionar amortiguamiento a las edificaciones, primordialmente a las esenciales. Estamos hablando de hospitales, de colegios, de universidades, en la cual el fallo total o parcial de la misma causaría una gran pérdida de vidas humanas, así como también material. Entonces el libro se centra principalmente en eso, en implementar un dispositivo, el cual son los disipadores de fluido viscoso, en la cual va a garantizar que ante un sismo severo la edificación no colapse. ¿Qué son los disipadores de fluido viscoso? Es un dispositivo que trabaja de manera hidráulica con un pistón, el cual lleva un fluido compresible. Es decir, que su temperatura va a variar en cuanto el pistón se acerca a la velocidad del sonido. Es decir, vamos a adicionar amortiguamiento ante los desplazamientos que tenga la edificación. Como sabemos, se aplican esencialmente edificaciones altas e importantes. Ante un sismo severo va a tratar de oscila y se flexiona. Entonces lo que va a hacer los dispositivos, mediante el pistón hidráulico, va a tratar de que no se flexione demasiado. Claro, esto nos hace recordar a las ya existentes edificaciones con este tipo de disipadores que existen en el Japón. Exacto, en el Japón. Esto significa que en caso de ser adoptado este sistema, existe en la industria nacional quienes abastezcan de esta clase de amortiguadores. Exacto, la empresa principal está en Estados Unidos, es Taylor Device, que está en New York, su sede principal es en New York, pero su sede acá en Perú es CDB Representaciones, que es la que se encarga de prever todo este tipo de dispositivos acá en el Perú. ¿Y existen edificaciones que en el Perú tengan ya este sistema? Sí, ya, el edificio Yerpal ya lo tiene implementado. O sea, es una metodología que recién es nueva en el país. Si bien es cierto, ya tiene bastantes años en Estados Unidos, en el Japón, pero recién se está incorporando en nuestro país, ¿no? Y que se espera que parte de dicho conocimiento se extienda, más que todo en toda la zona costa de nuestro país, ¿no? Nos encontramos en el cinturón de fuego. Estamos propensos a sufrir un sismo bastante severo, el cual el colapso o un sismo severo causaría el colapso prácticamente devastador en toda la zona en la cual nos encontramos nosotros, en especial Lima. ¿Es posible también aplicarlo en puentes? En puentes también es posible aplicarlo en puentes también, de manera horizontal, a diferencia de cómo se aplican los edificios de manera diagonal. ¿Por qué las edificaciones precolombinas, especialmente las incásicas, han resistido terremoto tras terremoto durante centurias? Bueno, es algo en la cual todos los científicos nos preguntamos, ¿no? Pero su respuesta se debe a la gran masa que poseen sus edificaciones, a la gran masa y la gran unión que ellos le han dado, a la estructuración correcta que le han dado, ¿no? Esas edificaciones tienen una buena estructuración que lamentablemente los ingenieros, muchos de ellos en el Perú, no lo aplican, ¿no? Tratamos de hacer edificaciones de la mano con el arquitecto en la cual tenga menos masa o una estructuración demasiado débil, en la cual pensamos que nunca va a ocurrir un sismo severo, ¿no? Pero cuando venga, ahí se va a ver el resultado, la falla o el error que estamos cometiendo actualmente, a diferencia de las edificaciones que antiguamente se hacían y que hasta el día de hoy perduran. Actualmente se habla de el movimiento muy pronunciado de las capas tectónicas. Las placas tectónicas. Y estas placas se están volviendo, por decirlo de alguna forma, más agresivas en los últimos 40 años. Exacto. Esto significa que vamos a tener que pensar en edificaciones especialmente adaptadas a sismos de gran intensidad. Sí, estamos en el Perú, así que para nosotros los ingenieros estructurales, cuando vamos a diseñar una edificación, siempre tenemos que tener presente el sismo. Diseñar para sismo es primordial para nosotros, ahorita, ¿no? Más que todo porque estamos pasando por un gran silencio sísmico. Entonces, el diseñar para sismo es algo que
no se puede sacar, no se puede excluir de un proyecto, ¿no? Y más si es una edificación esencial. Si es una vivienda, tal vez no habría problemas, aunque un sismo moderado sí, pero nuestra norma nos imparte que ninguna edificación debe colapsar. Ninguna, si sea una vivienda. Puede sufrir daño, sí, pero jamás colapsar. ¿Qué institución es la encargada de supervisar el diseño y el correcto y óptimo ejecución de una edificación en el Perú? Bueno, en este caso van de la mano. Tanto si en este caso fuese una obra pública, va de la mano con la entidad. Que en este caso podría ser la municipalidad, el gobierno regional o en este caso el Estado, el gobierno central, que se encarga de supervisar que se cumplan el proyecto, los planos. Los planos. Usted en el primer capítulo trata sobre la característica de los sismos. Y obviamente su interés está sobre todo en el Perú. ¿Qué características tenemos aquí? Bueno, la característica de los sismos en este caso es el deslizamiento, que es de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana, que va a una fricción constante de 2.54 centímetros cada año. Estamos hablando de una pulgada. Entonces, en este caso, por el largo silencio sísmico que estamos pasando, va a llegar un determinado momento en donde el esfuerzo de la placa de Nazca supera el esfuerzo resistente de la placa sudamericana y ocurre un gran deslizamiento, ¿no? Existen muchas maneras de que exista un sismo. Puede ser por la actividad del hombre, por los volcanes, pero mayormente el 90% son por las placas tectónicas. Entonces la característica principal es la agresividad que se está dando se está acumulando gran cantidad de energía sísmica de todo el tiempo en la cual no sufrimos desde el 74, desde el 76 acá en Lima, en la cual ya pronto se va a liberar, ¿no? El gran Russell colapso va a liberar gran cantidad de energía sísmica, ¿no? Un sismo de grado 8 son aproximadamente 67.000 bombas de Hiroshima. Imaginemos un sismo de 9 como ocurre en el Japón. O sea, sería algo devastador en donde nos encontramos ahora mismo. Claro. Sin embargo, también en el Perú, en los últimos meses, han ocurrido sismos en lugares no sísmicos, Claro. en donde hace pensar que no se deban al movimiento de las placas tectónicas, sino quizá a un movimiento del magma volcánico. Claro, sí. Es una de las causas también producto de un sismo, ¿no? Son mínimos, es por ello que no hay gran cantidad de sismos en esas zonas no sísmicas, producto del magma volcánico, ¿no? Pero mayormente el sismo, 90% son de placas. Y un restante vendría a ser de los volcanes, de la actividad del hombre también puede causar. Cuando usted dice de la actividad del hombre, ¿a qué actividad específica se refiere? A pruebas, por ejemplo, pruebas de bombas, pruebas nucleares, perforaciones inmensas, edificaciones de gran peso, como en este caso en los Emiratos Árabes, el Burj Khalifa, una edificación de más de 800 metros, causó un movimiento telúrico en su zona, debido al peso que tiene. Modificó prácticamente su corteza. El segundo capítulo trata de conceptos básicos de la dinámica estructural. En este capítulo, ¿usted pone énfasis o hace algún aporte especial? Sí, a la modificación de la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento en este caso es el desplazamiento, el amortiguamiento, la velocidad y la aceleración, ¿no? En este caso la diferencial del desplazamiento que va a tener la edificación respecto al tiempo me va a dar la velocidad, que está multiplicado por un coeficiente C, que viene a ser el amortiguamiento propio de toda estructura de concreto armado, el cual es 5%. Y entonces el libro se centra en aumentar ese amortiguamiento. ¿Y cómo lo aumentamos? No con más concreto, no con más columnas ni muros, sino con los dispositivos. Entonces vamos a modificar la ecuación del movimiento, con la cual vamos a generar mayor amortiguamiento más no rigidez a una edificación. Porque estamos tratando de un tipo de dispositivo. Son muchos los dispositivos, ¿no? Aparte del viscoso, hay el viscoelástico, el histerético, hay de fricción, de plastificación, híbridos. Hay más damper, otro tipo de disipadores, ¿no? Pasivos, activos, emitivos, ¿no? Pero en este caso el libro se centra en modificar la ecuación del movimiento para solo adicionar amortiguamiento, aumentar ese coeficiente C, ¿no? Luego la diferencial de esa velocidad respecto al tiempo, porque trabajamos en intervalo de tiempo, nos va a dar aceleración, el cual multiplica la masa del edificio, en la cual vendría a ser la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. A menor masa, menos fuerza. Es por ello que usted ha escuchado que sea menos peso, que pese menos el edificio. ¿Por qué que pese menos? Porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración no la podemos tocar porque es el sismo, ¿no? Eso no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros los estructurales es saber dar la cantidad de masa necesaria para dar la rigidez necesaria con el amortiguamiento necesario para que mi edificio no colapse. Esa es la ley y es lo que nosotros cumplimos de acuerdo a la ley 030. Esto quiere decir que la ecuación está pensada para un tipo de ladrillo típico de lo que se usa en la industria de la construcción nacional. Sin embargo,
en los últimos meses se ha dado a conocer ladrillos hechos de plástico. Mm. ¿Cómo podría esto repercutir en la ecuación? Bueno, en este caso ya nos alejamos. ¿Por qué? Porque en este caso los disipadores no se usan para viviendas de albañilería o edificios de albañilería. Está aplicado a edificaciones con sistema estructural aporticado, dual o de muros estructurales, en donde la albañilería, los ladrillos, no cumplen función estructural. Su función solamente es separar ambientes, ¿no? Así que en este caso es irrelevante el muro. ¿Por qué? Si en este caso fuese de albañilería, o sea, por ejemplo, si usásemos aisladores sísmicos en una estructura de albañilería con la albañilería nueva, ahí sí induce, o sea, forma parte del sistema. En este caso no. En este caso, lo que resisten el corte y los momentos son las columnas, las placas. Nadie más, ¿no? Y en este caso los disipadores, porque los estamos añadiendo. Ellos son los que van a absorber. Ahora cabe indicar también y recalcar que según la CDB representativa, que es la empresa que nos provee este tipo de disipadores, hasta el 80% de la energía sísmica. Del 100% de la fuerza sísmica, hasta el 80% puede ser resistido por ello. Claro. De ahí que usted en el tercer capítulo aborde los sistemas de control estructural. Ahí, claro. ¿Y qué importancia tiene un sistema específico? Bueno, en este caso el libro está centrado en el sistema pasivo. Este disipador es un disipador que forma parte del grupo de los sistemas pasivos. Es decir, dependen de la velocidad del sismo, no dependen de ningún sensor. A diferencia de un sistema activo, por ejemplo, un sistema activo es un sistema de túnel más damper, que es una gran caja metálica de un líquido viscoso, que no se está aplicando en el Perú, se aplica en el Japón bastante, que se pone en el último nivel, ¿no? Como un nivel lleno de un líquido viscoso, que va con un sensor en el cimiento abajo. Cuando ven el sismo, en milisegundos calcula la fuerza necesaria para contrarrestar la fuerza del sismo. Es decir, que si la edificación oscila hacia la izquierda, el líquido va a oscilar en sentido contrario, con la fuerza necesaria que lo va a calcular el sensor. Son sistemas activos, porque funcionan con un sensor que está enterrado. ¿No? El pasivo no funciona con un sensor. Simplemente son acoples con brazos metálicos y su dispositivo, que dependen de la velocidad, ¿no? A mayor velocidad, mayor fuerza va a generar el dispositivo. Claro. Esos son los sistemas. Claro. También hay un efecto de movimiento de las grandes edificaciones o de los llamados rascacielos por la fuerza del viento. Por la fuerza del viento. Que causa también microsismos. Sí, exacto. ¿Y también tendría el mismo efecto este sistema? Claro, tendría que calcularse. Es decir, cuando nosotros hagamos el modelo matemático y lo analicemos tanto por sismo, que es una fuerza lateral que trata de voltear la edificación, como también por viento. A determinadas alturas existe determinadas escalas de nivel de viento, ¿no? Y más si estamos en otros países, por ejemplo, el viento es crucial considerarlo para la edificación porque también causa oscilaciones. Es decir, va a causar oscilaciones sumadas entre el sismo y el viento a la hora del momento. Su capítulo 4 incide también en lo matemático, al llamarse el modelamiento dinámico matemático. La esencia de este capítulo, ¿cuál es? En este caso es el sistema de varios grados de libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de edificaciones altas. Una edificación, el ejemplo, bueno, hay dos ejemplos que consta en el libro, el cual es una edificación de 10 niveles y una edificación de 15 niveles. Cada uno en reforzamiento y uno en optimización, que va desde el nivel 0, desde el predimensionamiento. El modelo matemático es el modelo de varios grados de libertad, en la cual tenemos una rigidez a nivel mitad entre pisos y una masa por piso. Se refiere fundamentalmente a ello, ¿no? Y a las ecuaciones con las cuales vamos a generar el proceso de diseño o el de cálculo de un dispositivo. Y eso también va a depender la elección del disipador. Claro, depende de la elección del disipador. No podemos nosotros colocar un disipador a cualquier tipo de edificación. Cada edificación tiene su disipador adecuado o el que más se asemeja, ¿no? O sea, quiere decir que depende. Si tienen una edificación existente, para yo saber qué dispositivo ponerle, es previo análisis. Si es un edificio nuevo, ahí sí, yo puedo elegir el disipador que a mí más me convenga o el que el cliente más le convenga, ¿no? En este caso, si es nuevo, parte de un predimensionamiento en la cual yo le voy a dar la rigidez que yo necesito para que la demás rigidez y la demás amortiguamiento lo ponga parte del disipador. Pero si fuese una edificación ya existente, ya consta de una edificación, ya está estructurado, ya no se puede hacer nada. Del previo análisis depende del tipo de disipador a poner. Adoptar un disipador de fluido viscoso para la industria de la construcción a esos niveles básicos, ¿es costoso? Es un costo-beneficio. Es un costo-beneficio. Si hablamos del precio, estamos hablando de $4.000, $5.000, depende de la fuerza del disipador. Pero es un costo-beneficio. A nadie nos gustaría, por ejemplo, un hospital, una clínica en la cual haya máquinas de diálisis que cuestan millones
y venga el sismo y se malogre. O sea, a mí ¿qué me conviene? ¿El que se malogre la máquina de millones o haber comprado o haber gastado $10.000, $20.000 a una máquina de millones? Claro. Entonces eso es un costo-beneficio, por eso que se aplica a edificaciones esenciales. Clínicas, hospitales, colegios, universidades, que ya se están implementando, hay varios proyectos que están ejecutando. Por aquí también cerca he visto uno, justo que he pasado, es uno nuevo que lo están implementando. Están ahí los dispositivos. Mucho se está hablando en los últimos tiempos sobre la calidad del cemento. Por ejemplo, llama mucho la atención de que el edificio del Hospital del Empleado haya podido resistir muy bien varios terremotos, sin que su estructura presente ningún tipo de rajadura. Y sin embargo, en los últimos edificios de los últimos tiempos, tras este auge de la construcción, muchas edificaciones presentan rajaduras. ¿Cómo explica usted este fenómeno? Bueno, ese se podría ser ya primordialmente a la ética ya del profesional. Si bien es cierto ha resistido, uno de los parámetros o una de las causas es la buena estructuración. Todo depende de una buena estructuración. Si nosotros tenemos una buena estructuración, es menos propenso a que ocurra la rajadura, las fisuras que hay. Ahora, respecto al cemento, ya entra a tallar otra parte. Tal vez haya problemas en el proceso constructivo. Más que todo, ya eso escape de la mano del ingeniero o de la supervisión, tal vez no hubo una buena supervisión. Es decir, que en el vaciado no están presentes y no ven que la vibración sea la adecuada. Hay un tiempo límite, como hay un tiempo mínimo de vibrar. Entonces, si ellos lo están vaciando sin vibrar el tiempo necesario, crea las burbujas de aire. Y eso es la causa. Si bien es cierto, el terrajeo, como dicen, lo cubre todo. Pero cuando ven el sismo, se da a notar los errores que cometimos a la hora de ejecutar la obra. Efectivamente, eso nos hace recordar a los edificios que se hicieron durante el segundo gobierno del presidente Alan García. Muchos proyectos habitacionales que fueron entregados y al poco tiempo estaban totalmente rajados. Sí, el problema es el proceso constructivo, que por eso que se tiene que tener una muy buena supervisión. Y también la parte de la ética. La demanda varía de 5 octavos, pusieron varía de media. Ahí ya viene el problema. Entonces, y eso otra parte ya. Efectivamente, el capítulo quinto está abocado al estudio del diseño sismo resistente de un edificio nuevo. ¿Por qué este énfasis en el edificio nuevo? Está centrado así al proceso del nivel cero, es decir, partiendo de un predimensionamiento, es decir, un proyecto completo. Se parte en el capítulo del predimensionamiento hasta entregar el proyecto completo, la memoria de cálculo completa. Es decir, vamos a partir desde predimensionar las vigas, las columnas, las placas, generar un análisis estático, dinámico, en este caso un lineal elástico, pasando al no lineal, y con el cual vamos a diseñar los dispositivos. Parte de un nivel cero, es decir, para que el lector vea cómo es que se aplican estos dispositivos, pero partiendo de una edificación no existente, es decir, una edificación nueva. De ahí que se estudie balance energético. Balance energético, claro. El balance energético, bueno, ese balance energético es un gráfico que nos muestra la energía de entrada, la energía cinética, la energía potencial, y con la cual mediante un cociente podemos determinar cuánto energía me absorben todos los disipadores y cuánto energía me absorbe solo la estructura. Cabe recalcar de nuevo que hasta el 80% es capaz de resistir los disipadores. Es decir, que del 100% de la fuerza del sismo, el 80% lo va a absorber los disipadores y el 20% se reparte en la estructura. Es decir, no va a ocurrir rótulas plásticas. Y la rótula plástica es una energía no disipada, que se concentra mayormente a 3/4 de los elementos estructurales. Entonces también es importante el diseño de la viga de acero. Claro, la viga de acero, porque nosotros anclamos los dos brazos que está en forma de V invertida, que se llama chevron, lo anclamos a la viga de concreto, va a producir momentos cortantes adicionales de los cuales no estuvieron considerados en el análisis. Es decir, que si nosotros anclamos directamente a la viga de concreto, cuando venga el sismo va a producir rótulas, a menos que se haya considerado esos momentos en el diseño. Es decir, la viga va a ser mucho más peraltada, ¿no? Por eso que se pone la viga de acero, para que en la viga de acero, en la parte puntual, se disipe la energía. Se disipe en la unión, se disipe ahí la energía, más no ya en el concreto. Ya no tocamos el concreto. ¿Y la importancia de los cortantes en columna? Bueno, el cortante de columna va a ser absorbido todo ello por los disipadores. El cortante que van a absorber va a ser mínimo. ¿Va a actuar? Sí, va a ser mínimo. Por eso que optimizamos. Es un costo-beneficio, ¿por qué? Porque vamos a ahorrar en lo que es acero. Vamos a ahorrar en lo que es concreto, porque las dimensiones no van a ser mucho menores. Su capítulo final está dedicado al reforzamiento de edificios importantes. Quiere decir, a las edificaciones ya hechas. ¿Por qué? Bueno, en este caso hay
varias edificaciones y ya nos estamos dando cuenta, ya los peruanos, por el miedo que estamos sintiendo, porque ya estamos propensos y pronto a sufrir un sismo de mínimo 8.5, 9 nos pronostican los americanos, un sismo mayor a 9, que sería totalmente devastador. Muchas edificaciones van a colapsar y no hay duda de eso. No lo digo yo, lo dicen los grandes ya ingenieros de gran experiencia. Muchos van a colapsar. Entonces, ese capítulo se ha puesto ahí para nosotros saber cómo implementar este tipo de dispositivos en edificaciones que ya existen. Vemos edificaciones ahorita de 10 niveles, de 15, de 20 departamentos, los cuales no tienen la rigidez suficiente. Si bien es cierto, ahorita no se cae, pero cuando venga el sismo, ahí va a ser el problema. Entonces, trata el capítulo de cómo saber implementar, previo análisis, este tipo de dispositivos. Usted acaba de decir algo interesante, pero también preocupante. No tienen la rigidez necesaria. La rigidez. ¿A qué se refiere con ello? En cuanto a rigidez, nos referimos a que tenga la fuerza necesaria para que evite la deformación de la edificación. La rigidez es un punto de la edificación por nivel que se opone a la deformación, se opone a la fuerza. Si ese punto es débil, prácticamente va a colapsar el nivel. Pero esto significa que estos edificios que ya son existentes no son susceptibles de ser aplicados los disipadores de fluido viscoso. Claro, previo análisis vamos a determinar si tienen la rigidez suficiente o la rigidez mínima, podemos aplicar los disipadores de fluido viscoso. Si en todo caso está demasiado flexible el edificio, podemos aplicar otro tipo de disipador. Un disipador que adicione no solo amortiguamiento, como en este caso son los viscosos, sino adicione tanto amortiguamiento como rigidez lateral. Estamos hablando de un disipador de plastificación, que son planchas metálicas de alta fluencia. En el peor de los escenarios, ¿qué podría ocurrir con un sismo altamente intenso en las edificaciones modernas? Bueno, si están reforzados, si están aplicados este tipo de disipadores, está garantizado que no va a colapsar. No hay ninguna duda. Que De lo no va a contrario, colapsar. nos espera De lo contrario nos espera un escenario pavoroso. un escenario pavoroso, lamentablemente, sí. A pesar de que nuestra norma nos dice, bueno, si no tiene disipadores, no debe colapsar ante la primera excitación sísmica. Es decir, estamos ahorita en un nivel, supongamos, el nivel 15 de un edificio de 30 pisos. Ocurre el sismo grado 9, la edificación tiene que tener la ductilidad suficiente de nosotros evacuar. Luego, si cae con una réplica, cumplimos, o el ingeniero cumplió. ¿Por qué? Porque cayó con una réplica, pero no hubo muertos. Pero si ante la primera excitación sísmica colapsa, todos los que estamos dentro, vamos a fallecer. Entonces, eso es lo que trata de cumplir la norma. Que ante la primera excitación sísmica, el edificio no tiene que colapsar. ¿Puede presentar fallas? Sí. ¿Puede colapsar luego en una réplica? Sí, pero ante la primera no. Es decir, que tiene que darnos el tiempo necesario para todos evacuar. En el último gran sismo que padeció Chile, vimos cómo se cayeron de costado grandes complejos de vivienda. Sí, es bastante conocido ese. ¿Puede eso ocurrir aquí? Claro, puede ocurrir aquí. Bueno, en el fallo de allá fue por el suelo, la liquefacción de suelos. Pierde estabilidad el suelo, o sea, el nivel de la napa sube, se mezcla y pierde estabilidad, y al ceder, a haber un asentamiento diferencial en uno de sus apoyos, ocurre y se parte la edificación. ¿Puede ocurrir acá? Bueno, en Lima es un suelo bastante bueno, es un suelo rocoso, pero yo le pongo el ejemplo a usted, por ejemplo, de Chimbote, un suelo que tiene una capacidad portante por debajo de la unidad, o sea, tiene 0.9 kilogramos centímetro cuadrado, 0.8, es un suelo bastante malo, en el cual tenemos que mejorarlo. Si es que no se hace ello, hay la posibilidad de los asentamientos diferenciales en las edificaciones, ¿no? Claro. Si nos encontrásemos acá un suelo malo, se mejora, ¿no? Tiene que llegarse hasta un suelo rígido, ¿no? Y si el suelo rígido no está superficial, tenemos que pilotear. La cosa es que tenemos que llegar a un suelo firme para ahí poder cimentar, para evitar ese tipo de problemas. ¿Es posible el fenómeno de la licuefacción en un terreno como el de La Molina? Posiblemente sí, siempre y cuando el terreno mayormente cada 40-50 metros ya cambia. Es por ello que el estudio mecánico de suelo tiene que ser puntual, no solamente sacar uno en un área, sino sacar mínimo 3-4. Para nosotros saber en dónde estamos construyendo, primordialmente en el perímetro y en la parte central, para saber qué suelo nos encontramos, ¿no? Y lo más importante, como le digo, es encontrar un suelo firme. Si no encontramos suelo firme, no podemos cimentar así nada más. Ahí depende, ¿no? Si es una cimentación superficial, una zapata, una platea o una profunda, que ya es el pilotaje. ¿Ese pilotaje permite resistir la licuefacción? Claro, porque en el pilotaje estamos tocando ya suelo firme. La transmisión de cargas va al suelo firme. La licuefacción está por encima. El suelo está por encima. No va a desestabilizar a la edificación, porque estamos ya en un suelo rígido. Y claro ejemplo,
de un mal suelo son los Emiratos Árabes. Esa es arena y tienen el edificio más grande del mundo. Son puros rascacielos. Ahí, si bien es cierto, no hay suelo firme superficial, pero han utilizado otra metodología. Se llama el roce de materiales. Es decir, que el pilote, por roce, se ha estabilizado. No llega a suelo firme, sino por el roce entre el pilote y la arena se estabiliza. Es como, por ejemplo, nosotros vamos a la playa, es arena, ponemos un palo de escoba, vamos clavando, va a llegar un momento en el cual ya no vas a poder. Y no es que hayas tocado una roca, sino que es por la fricción que ocurre entre los materiales, entre el material que está funcionando y la arena. Es lo mismo que he usado yo. No Que no se mira- obstante, no obstante, esa estabilidad no es perentoria. Es estable, se ha aplicado ya, cuando no han encontrado suelo rígido. O sea, está demasiado profundo, han usado el fricción. Es un tipo de pilotaje también. Acá en Perú no lo aplicamos, ¿por qué? Porque tenemos el suelo rígido a 20, 30 metros, ¿no? En lo peor de los casos, ¿no? Pero en los Emiratos sí es un suelo arenoso, totalmente arenoso, ¿no? Entonces ahí es una metodología nueva. Claro. Me ha hecho acordar su comentario de Chimbote a que hay pueblos jóvenes en Chimbote que están asentados y construidos sobre una placa tectónica que está a la vista. ¿Cómo es posible que haya podido ocurrir? ¿Con descuido de quién ha podido edificarse sobre una placa tectónica un centro habitacional? Bueno, ahí entra a traer el gobierno. Lamentablemente se entregan documentaciones en donde nosotros somos conscientes de que ahí no se debe edificar, sino que tenemos la idea de que nunca va a ocurrir nada. No, siempre decimos, no va a pasar nada. Pero no sabemos que de acá a un par de años tal vez ocurra una desgracia. Y es ahí donde se van a notar las consecuencias. Claro, también los sismos son activadores de cadenas volcánicas. Y esto nos hace recordar al sur peruano, que tiene una cadena volcánica importante. Sí, 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 sí. E incluso se asocia el importante Cerro San Cristóbal de Lima con una secuela de agua termal, que en la colonia tuvo su manifestación visual y luego por un milagro de Santa Rosa de Lima salvó a Lima de la destrucción sísmica, de la destrucción volcánica. Suponiendo de que ocurra un sismo que active la cadena volcánica en Lima, ¿podría esto activarse? Claro. Si el sismo es de gran magnitud, como el que nos va a venir, es posible. Seguro de que se active. Si nos espera un sismo de gran magnitud, de grado 8.5, 8.7 mayor a 9, se activa. Y no solamente somos propensos al volcán, al tsunami. No solamente estamos hablando del volcán, lo más propenso es que se nos venga el tsunami. Claro, a propósito de tsunami, muchas personas consideran de que distritos como Miraflores, que están más o menos a unos 150 metros sobre el nivel del mar, serían muy poco afectadas por un tsunami. Bueno, sí, por la altura. ¿Es cierto Sí, por la altura, sí. esta consideración? Por la altura que se tiene, sí. O sea, las olas pueden llegar a 15, 20, 30 metros dependiendo de la magnitud del sismo y de la profundidad que tenga el sismo, ¿no? Si estamos a 30 kilómetros hacia arriba, es un sismo bastante superficial, ¿no? Que es bastante fuerte, mientras el foco sea mucho más próximo a la corteza, donde estamos nosotros, va a ser mucho más fuerte, ¿no? Y las olas van a ser mucho más grandes, ¿no? Si bien es cierto, 150 metros no lo va a afectar, pero hay partes, la punta Callao, por ejemplo, en la cual va a total. Barridas. Sí, no va a Serían existir. totalmente barridas. Claro, desaparece. Ahora, en el capítulo de sus conclusiones, usted enumera unas 11 consideraciones. ¿Cuál de ellas quisiera relevar? Bueno, que para nosotros poder aplicar este dispositivo tenemos que aplicar previo un análisis estático y un análisis dinámico. De ello partimos a un análisis ya en la no linealidad, es decir, a la deformación límite del material en donde vamos a diseñar los dispositivos para que se mantenga estable nuestra edificación. También doy énfasis a que recomiendo los disipadores de fluido viscoso porque están catalogados como los mejores del mundo. El disipador de fluido viscoso, catalogado el mejor disipador del mundo. Por detrás tenemos al viscoelástico, a los histeréticos, ¿no? Los de plastificación, pero el viscoso hasta el momento está catalogado como el mejor del mundo. También doy énfasis a la disposición de la chevron brace, sí, mejorada, ¿no? Si bien es cierto, hay disposiciones diagonales, también el Gerber, por ejemplo, tiene diagonal también, aparte de la chevron, también tiene diagonal, ¿no? Pero yo doy énfasis y recomiendo la chevron, ¿no? Tiene mayor absorción de energía. Ingeniero Chávez, dígame si su estudio es un estudio señero y primero en esta clase de investigaciones. No, ya han habido autores como el doctor Villarreal, que es una persona que aprecio demasiado, ha sido mi asesor en tesis, que ya ha hecho muchas investigaciones en dispositivos, en este caso disipador de fluido viscoso. Él también tiene un libro
de dispositivos viscosos. Vendría a ser su continuador y su discípulo usted. Sí, 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 sí. Ingeniero Jean-Pierre Chávez Aguirre, muy complacido por esta entrevista tan importante para un país tan sísmico como el Perú. Lo Muchas esperamos gracias a para usted. su próxima obra. Muchas gracias a usted. Gracias.